Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a amigos de Compartiendo Cine, mi nombre es Caleb Triana y me da un gusto saber que están viendo y escuchando esto una vez más. El día de hoy tengo el gusto de tener a un gran invitado. Su nombre es José Pablo Escamilla. Él es director de una película que estuvo en el pasado Festival de Cine de Guadalajara. La película de la que estoy hablando es Monstruo. Y pues como digo, me da un gusto que esté por acá. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, desde Mérida. Perdón si hay un poquito de ruido, pero estamos en la filmación de una película y estamos acá en la base, porque es el único lugar donde hay buen internet. No, está ¿Qué tal? perfecto, no pasa nada. Pues bueno, Pero todo bien aquí. muy bien, muy bien. Para comenzar la plática, pues puedo abrir como con una pregunta general que hago a todos y tiene que ver con el hecho de la pasión por el cine, ¿no? O sea, ¿en qué momento deciden o en qué momento se dan cuenta de que tienen este enamoramiento o esta pasión por el cine y se dejan llevar por ello, ¿no? ¿En qué momento toman esa decisión? Aún a sabiendas o quizás sin saber, pues todas las dificultades que eso podría llevar. Y pues digo, al final de cuentas, cuando algo te apasiona, creo que lo haces por muchas cosas. Pero bueno, ¿cómo fue tu decisión y cómo fue tu proceso de decidir que quiero hacer cine? ¿Hubo obstáculos? ¿Te apoyaron tus cercanos? ¿No? ¿Cómo fue? Um, no lo sé, fue como muy orgánico. Yo realmente me quería enfocar en la música, estudié como en el conservatorio en Toluca, pero muy brevemente porque luego cuando entré dije, no, esto no es para mí, demasiado orden y estructura que como que me hicieron desenamorarme como de la creación, porque pues tengo como ahí un método, ahora entiendo un poquito como pues, organizado a mi manera, digámoslo así. Y entonces, pues no sé, tenía banditas y así, como que quería hacer música, escribía como cuentos, poesía y así, y me gustaba mucho la fotografía y de repente alguien me dijo como de, oye, ¿por qué no estudias cine? Yo ni siquiera era muy cinéfilo, ¿no? Y me dijeron, pues como que siento que eso, como, ahí se combinan como todas tus pasiones. Y dije, pues a ver, vamos a ver. Entonces me empecé a clavar y empecé a ver cine y me empecé a clavar así eh, por completo y no sé, el cine me ha ayudado a descubrir muchas cosas, como pienso que cada película es como meterte en la vida de alguien más y aprender de esas experiencias, como de otra manera que lo haría en cualquier otro arte, como, no sé, la literatura. Eh, es como una cosa un arte muy empático, como muy completo en el sentido de que podría utilizar a todos los demás artes. Entonces, pues no sé, me empecé a clavar en eso. Yo quería ser fotógrafo realmente de, de cine y de repente cuando dirigí mi primer ejercicio en la escuela, dije como, wow, ¿qué es esto? Como que sentí algo muy potente en el momento de crear y de meterle las manos y de escarbar en las posibilidades de una historia y de como, ajá, y de las posibilidades visuales y audiovisuales de la exploración. Y bueno, no sé, como que ahí me empecé a clavar y poco a poco ha sido pues como un proceso de mucho de día a día, de estar ahí viendo pelis todo el tiempo, como
tratando de descubrir nuevas cosas. No sé, o sea, es una pregunta un poquito compleja porque ha sido un proceso muy gradual, ¿no? Fue como un momento en el que dije, wow, quiero hacer cine cuando vi X película, oye, más bien como que me gustaba mucho el cine, o sea, más bien me empezó a gustar mucho el cine, pero siempre como desde como, o sea, como desde una curiosidad de, órale, ¿cómo se hace eso? Y también como diciendo, sabiendo que lo podría, o sea, como que yo podría hacer algo así, pero como diciendo, justo como estos espacios me nutrieron mucho, ¿no? Así como ver a las películas que me gustaban y luego ir y encontrar como entrevistas o conversatorios como con esos directores y pues de ahí se va aprendiendo mucho, ¿no? Y ahí empiezas a decir, wow, no sé, y entonces, pues no sé, también cada proyecto que hago, eh, es como un nuevo aprendizaje, como, o sea, como que digamos el cine, yo siento que todo el tiempo se está o sea, como que no vas a la escuela y sabes ya hacer cine, sino como que es como un proceso de evolución también. Porque es un lenguaje, ¿no? Entonces los lenguajes pues también van evolucionando a través del tiempo y uno mismo va evolucionando como la manera en la que utiliza ese lenguaje, ¿no? Entonces, pues como que es una labor de todos los días en el sentido de, pues, de estar viendo referencias que te gusten, como cosas con las que te identificas y sí, no sé si di muchas vueltas. No, no estuvo muy bien. Me llama la atención lo que mencionabas y creo que también lo mencionaste en la función donde estuve en Ujú. Guadalajara, acerca de que subiste un tiempo en un conservatorio de música. Sí. Y me llama especialmente la atención porque creo que fue Alfonso Cuarón que Ujú. mencionaba como una relación que él encontraba entre la música y el cine, ¿no? En cuestiones del ritmo Sí, y de intensidad, ¿no? Como, sí. no sé si ahora tú puedas ver y entender como esta facultad que tiene el cine de ir como subir y bajar como una especie de montaña rusa que lo Ujú. comparte un poco No, con la música, ¿no? totalmente, sí, no, totalmente. Y como que últimamente he estado leyendo mucho a un cineasta experimental, así visionario, ¿no? Muy cabrón, que se llama José del Valdelomar. Y él decía como que, pues sí, como que esta herramienta cinematográfica, el objetivo último era la elevación del espíritu cuando está en una sala de cine mirándola, ¿no? Entonces, yo siento que el cine se ayuda de muchas herramientas de lo que hablábamos, ¿no? Y la música es muy abstracta, ¿no? O sea, muy maleable en el sentido de que, pues, esto, nunca puedes apagar, o sea, no puedes cerrar tus oídos, nunca, los ojos sí, como lo que dice Lucrecia Martel, ¿no? Que no puedes cerrar los oídos, el, 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 la escucha es un sentido constante que nunca se detiene, a menos de que tú deliberadamente te cubras las orejas, o los oídos más bien. Y entonces pues, es una manera muy subconsciente de entrar también al espectador y de imprimirle o sea, como de envolver esta experiencia humana en pues sí, como en un envoltorio que le da tono, que le da profundidad, que le da como eh, una emocionalidad también, ¿no? Entonces sí, ahora de alguna manera sigo creando música, pero desde otra perspectiva, como más pues sí, o sea, menos estructurada, quiero decir, en el sentido de así, 4 cuartos, clave de sol, ¿no? Sino como más y mucha de la música que hicimos para Monstruo era como ya teníamos todo conectado y así, y era como, bueno, ¿y qué toco? Y era como, pues no toques, pégale, pégale a la guitarra y así como, o sea, como esas cosas.
que son más ruido, ¿no? que música estructurada, y era como, pues nada más texturas y como, pues sí, como ir ahí explorando el timbre, ¿no? Y el color de la película, que sí fue algo como muy, muy pensado, y hicimos varias sesiones musicales durante el proceso de edición. El proceso de edición duró como año y medio, entonces hicimos como 4 o 5 sesiones musicales medio que contra algún material que ya sabíamos que íbamos a usar, o a veces nada más puras como improvisaciones y así. Entonces sí, claro, sí, no, y la música es como muy, no sé, muy importante para mí, para nosotros, los que hicimos la película, para no sé, hay como o hubo, ¿no? Como esta regla bresoniana de que en el cine de autor y en el cine de arte no podía haber música que no fuera, o sea, que fuera extradigética para no influir en el espectador y no manipularlo emocionalmente. Pero pues ya ahora creo que eso, o sea, ya es como, no, vamos a manipular. No sé, siento que ya es al contrario, ya se busca como la manipulación por completo, porque esa idea también creo que era como, o sea, pues de cualquier manera estás manipulando al público, sea decidiendo poner o no poner música. Claro, ¿no? Y ahorita hiciste mención como así de varios nombres y demás. Eso me lleva como a una pregunta eh, que tiene que ver como con referentes, con inspiraciones. Creo que para crear eh, cine, para crear arte, siempre vienen de inspiraciones diferentes, ¿no? Y que uno va uniendo y va creando, ¿no? Su propio estilo. En tu caso, ¿cuáles son los referentes que tienes o cuáles son aquellos que te inspiraron y has tomado quizá más de ellos para empezar a hacer pues todo lo que has hecho hasta ahora? Es que serían tantos que no te podría decir mucho, pero sí te podría decir que mientras hicimos esta película yo estaba leyendo a Lucía Berlín, estaba leyendo mucho a Glauber Rocha, como teniendo libros ahí como a María Santiago Papasquiaro, que eran como los libros que tenía ahí como para estar revisando cada que tenía un tiempo libre o así. Bueno, y una antología de poesía mexicana que siempre cargo por ahí. Y de ahí, o sea, siento que hay mucho de ellos en la película de música, pues no sé, Tim Hacker, mucho emo, que íbamos escuchando en la camioneta siempre que íbamos a filmar. No sé, bueno, y en cine te podría decir mil, Andrea Arnold, no sé, te podría decir que An Elephant Sitting Still fue una peli que nos motivó mucho, no sé, miles, la neta, como que de repente poner así todas las referencias en una... Estaría bueno ese ejercicio, porque yo veo así la película y cada momento es como una referencia a algo distinto. Digo, no tanto así, pero sí hay muchas cositas ahí de cuentitos que me gustan, o de poesía, o de, sí, texturas musicales, mucho de la cumbia del Estado de México. No, y así. Claro. Sí, no sé. Sí. Más bien platiquemos e irán saliendo las referencias. Claro. Porque creo que así es.
Ya cuando, así soy Sí. como de que cuando me ponen en la escuelita, así de a preguntarme, oye, a ver, dime todo esto, es como de, me pongo nervioso y todo Ok. se me Eh, olvida. me- eh, sí, 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 no, está bien. Bueno, quizá podríamos, por ejemplo, me encantaría hablar un poco acerca de como el proceso de la película Monstruo, Ujú, tomando como el link o haciendo la ujú, ligadura con un poco de lo que se habló en Guadalajara. Es posible que las personas que vayan a escuchar eso pues no tengan esa referencia, pero bueno, yo voy a ujú, quizá hacer algunas, algunos comentarios para poder hacer como la referencia a eso y es un poco acerca del proceso, cómo hicieron la película y cómo se constituyó, ¿no? Hay varias cosas ujú, que están ahí que se mencionaron y que me llamaron poderosamente la atención. Y quisiera comenzar diciendo como una frase que escuché a algún profesor mío decir alguna vez, que decía, el cine no se trata acerca de procesos, sino de resultados. Dice, no ujú, importa cómo hagas las cosas, si el resultado final es bueno, es potente, ya lo que es cómo llegaste a eso no importa, ¿no? No es como las matemáticas, ¿no? Que tienes que saberte la fórmula y repetirla y para llegar al ujú, resultado, ¿no? Hay mil maneras de llegar al resultado y creo que como el cine se puede prestar para eso. Y lo digo porque creo yo que hay como un esquema muy de escuela, sobre todo para ujú, los que están estudiando cine, de pues cómo hacer cine, ¿no? Tener un guión y todo eso. Y de ahí pues ir como los procesos, las jerarquías y demás. Y creo que se saltaron como todas las reglas y dijeron, vamos a hacer lo que se tiene y por eso me llama mucho la atención, ¿no? Entonces quisiera comenzar como que nos contaras un poco acerca de ese proceso, ujú, empezando como desde la idea, ¿no? ¿Cómo surge ujú. la idea? Y sobre todo, eh, creo que por ahí comentabas que, o sea, no se escribió un guión per se, o sea, escribiste como una especie de escaleta donde pues había cosas que se querían hacer o que se pensaban hacer, pero que ya durante el proceso del rodaje, pues se terminaron haciendo o se terminaron cambiando o evolucionaron. Entonces, eh, eh, es cómo hace cine así, ¿no? O sea, cómo surge esto y sobre todo cómo se crea esta inercia. Mm, bueno, pues justo cuando comenzabas a formular esta pregunta, yo pensaba, sí, como mi profe de mate. Porque yo tuve un profe de mate era como muy laxo, ¿no? Y nos decía como de, o sea, no laxo en el sentido eh, como de flor de huevón y así, ¿no? Sino que era como a mí no me importa el resultado, sino el proceso. Entonces, con que ustedes entiendan el proceso y aproximadamente lleguen al resultado, a mí me interesa más que como que sus mentes sean ágiles y lleguen rápido a un aproximado, porque las matemáticas, o sea, todo el mundo ya tiene ¿no? O sea, como que todo lo que los profes de matemáticas te decían era, nunca vas a tener una calculadora en tu bolsillo, y ahora es como, pues, es calculadora y más, ¿no? O sea, y lo tenemos en nuestro bolsillo todo el tiempo. Entonces, como que esa cosa de agilidad mental es mejor que saberse las fórmulas o etcétera, me parece, ¿no? Al menos a mí me funciona más. Y entonces, y de la misma manera en el cine, como que tuve muchos profesores que, que no nos como enseñaron la industria cinematográfica como tenía que ser, sino como desde otra perspectiva que era como más, pues desde la producción creativa y desde hacer poco con lo que tiene, más bien mucho con poco y hacerlo y explotarlo al máximo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, y no sé, y hemos también como aprendido mucho de muchos otros cineastas que han hecho películas así. Eh, entonces, pues esta película la empezamos
Bueno, a mí un día estábamos en un concierto en el Estado de México, en el Centro Dinámico Pegaso. No sé si se pueden decir marcas. Ay, sí. Pero bueno, estábamos ahí en el Estado de México viendo Pussy Riot y hubo un momento que hicieron como un acto poético, denunciatorio, que a mí me dejó helado, porque en ese momento me puse a pensar y dije, bueno, como, pues es que no sé cómo decir, era como una denuncia poética eh, contra la violencia de género eh, en México. Y entonces yo decía, estamos justo en uno de los focos rojos del país, ¿no? O sea, en términos de pues, desapariciones y de violencia en contra de las mujeres. Eh, y me golpeó, ¿no? Y dije, wow, y qué estamos haciendo, yo qué estoy haciendo. Y entonces, pues ese fue el primer como chispazo que empezó como, o sea, que a lo que le siguió como una investigación sobre eh, el tema de los desaparecidos. Y entonces, pues nos empezamos a clavar pues sí, con mujeres obreras y como y nos interesaba mucho también como la perspectiva de la juventud, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí empezamos a escribí como un guión de 20 páginas que estaba como todo el tiempo enseñándole a mis compañeros y ellos me hacían comentarios y, o sea, como todos muy, muy involucrados en el proceso. Y fue como un guión de 20 páginas con el que nos fuimos a filmar por primera vez. Eh, y cuando acabó esa filmación, montamos todo el material que teníamos y luego volvimos a escribir el guión después de ver como ya nuestra edición y reescribimos el guión y fuimos así filmando, reeditando. Se nos cruzó la pandemia por ahí. Una de nuestras actrices literalmente nos pudo contestar y, y entonces tuvimos que volver a filmar todo con una nueva actriz que fue Alexandra, que se quedó al final. Entonces, pues no sé, como que fue un proceso muy, muy abierto a los errores, abierto a que de repente si no filmábamos una escena o si tenemos que adaptarla porque la realidad nos lo exigía así, pues entonces la adaptábamos. Y como filmamos con un crew muy reducido como de documental, entonces éramos muy libres de ir cambiando nuestros planes conforme la realidad nos lo iba demandando. Entonces fue un proceso bastante, digamos, no quiero decir sencillo, porque implicó mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho ímpetu, pero pues no fue como una película normal, ¿no? En las que te despiertas todos, no sé, a las 5 de la mañana y te vas a, sabes que es así como más estructurado como tipo ejército, ¿no? Como de que, sí señor, no señor, y esas cosas, ¿no? Acá era más como que ir a descubrirlo, ¿no? Y como justo dándole mucho valor al proceso, como que eso siempre fue lo que más buscábamos, como que desde el principio les dije como, no esperen o sea, no vengan a mí pensando que yo les voy a dar todas las respuestas porque no va a ser así, más bien vamos a descubrirlo juntos y sobre la marcha, y si de repente no hay alguna respuesta de las que ustedes necesitan, pues no se estresen, todo va a estar bien y lo vamos a ir descubriendo sobre la marcha.
no sé, habían varias secuencias que ya habíamos filmado y cuando las editábamos decíamos, uy, no, nos faltó esto y tal y tal y tal, entonces volvíamos y las volvíamos a filmar todas, pero no porque nos hubieran quedado mal, sino porque en el proceso de ir descubriendo la película, esas escenas iban evolucionando y cambiando y ya eran otras cosas, entonces había que ir y volver a filmarlas. Entonces, pues así, muy orgánico el proceso. Eh, y luego ya, pues, cerramos la edición y nos clavamos mucho a hacer postproducción de sonido y de música, ya para darle así como todo ese volumen y esa profundidad a la historia. Y nos clavamos como casi 4 meses dándole al sonido. Y ya, ese fue todo el proceso, básicamente. Muy bien, muy bien. Y justo ya que tocaste ese tema, me gustaría ir para allá cerca de parte, creo, del proceso de la película que comentas, tenía mucho que ver con involucrar al equipo con el que estabas. Y eso me lleva a hablar un poco acerca de algo que también me llamó mucho la atención el día que presentaron la película, y es acerca del colectivo, ¿no? Colectivo Colmena, Uh-huh. del cual eres parte, y que, vaya, es impresionante como todo lo que han hecho, o sea, ahí tienen su página y tienen ahí sus redes sociales y pues han hecho bastantes cosas, ¿no? O sea, se han ayudado mutuamente a hacer cosas y cosas que han logrado eh, poder estar en foros bastante importantes a nivel internacional. Entonces, pues es algo a resaltar, ¿no? Y en tu caso, eh, ¿cómo, primero me gustaría para quienes no saben un poco sobre lo que estoy hablando, pues que nos dijeras un poco acerca del colectivo y también un poco de cómo, fue el proceso, este mismo, ¿no? Un poco profundizando acerca del proceso de tu película, eh, ir diciéndoles que quisiera hacer esto y cómo ellos se involucran o cómo es como trabajan un proyecto, ¿no? En tu caso, muy, muy Uh-huh. particular en tu película. Mm, Bueno, pues básicamente nos unimos o sea, como con esta cosa de, pues bueno, pues solitos así estamos como muy desprotegidos. Porque el cine es una labor de equipo, por más que se quiera ser independiente o no se puede hacer solo, o sea, ahora sí tal vez, pero no sé, para mí implica mucho trabajo en conjunto, porque son tantas cosas que juegan en una película que una sola cabeza no las puede como resolver todas. Entonces, pues siempre es de colaboración, ¿no? Y entonces nos reunimos como pensando eso, como, bueno, queremos hacer películas, queremos hacer cine y contar nuestras historias, pero pues sabemos que solitos nunca la vamos a armar porque pues es muy caro, no sé, o sea, y sobre todo cuando vas saliendo de la escuela y además de una escuela que tampoco, ¿sabes? O sea, como que tampoco es no es el CCC ni estas escuelas de las que, pues, no sé, sales ya más o menos como con contactos y te puedes involucrar en la industria de una manera más orgánica y rápida, no lo sé. Al menos eso he visto con mis compañeros de esa escuela, con mis amigos de esa escuela. Nosotros no, o sea, nosotros salíamos así como de porque pues como que no, digamos que a la escuela a la que fui no nos enseñaron a filmar per se, nos enseñaron a pensar el cine, nos enseñaron a ver cine, nos enseñaron a reflexionar mucho sobre la imagen contemporánea, y entonces luego era como, bueno, sí, sé muchas cosas, pero no sé hacer la película que quería hacer. Entonces como que fue
mucho de ponernos a hacer cosas, ¿no? Y hacer cortos y explorar y a explorar como con métodos de creación, de producción. Sí, no sé, de repente yo hice un corto, bueno, dirigí Libélula, que es un corto que hicimos también todos ahí en el colectivo y que es como muy estructurado, como muy ficción y tal, y actores y llamados, y etcétera. Y luego al año siguiente hicimos un corto de Panchito, que es nuestro socio, se encontró ahí como unos rushes de película que tenía ahí expuestos y los revisamos y fue como, oh, esto es como una película, a ver, vamos a imaginarnos. Entonces como que empezamos a explorar. Entonces como es como eso, como que tenemos esta cosa, esta actitud de seguir creando y seguir haciendo y estar mantenernos creativos sin importar cuánto presupuesto tenemos en ese momento. Entonces como que, no sé, pensar mucho como en proyectos que necesiten ese presupuesto y en otros que tal vez no y que te permitan seguir filmando. Bueno, todos necesitan dinero, pero unos más que otros, ¿no? Entonces, la cosa es como seguir haciendo cosas, yo creo. Pues ha sido un camino largo, pero muy divertido, de mucha gratificación humana, muchas amistades y, 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 y sí, y ahora estamos empezando a filmar largometrajes. Monstruo fue nuestro primer ejercicio cinematográfico de largometraje. Ahora estamos filmando una película que se llama El monstruo de Xibalbá, que es de Manuela Irene, que es una amiga de La Colmena, que propiamente no forma parte de La Colmena, pero pues como que yo siento que el colectivo es como una entidad ahí que crece y se reduce dependiendo del proyecto y siempre estamos como muy abiertos a que amigos vengan y se apropien para hacer sus proyectos y eso, ¿no? Como siempre estando como a la disposición de la gente que sabemos que tienen visiones, que sabemos que tienen cosas interesantes que decir y que entonces como que siempre es como, ok, ¿cómo te ayudo, no? O sea, como que siempre con esta actitud de seguir creando, de seguir haciendo y creo mucho que pues, cuando tienes como ese tipo de actitud, pues todos vamos ahí a la par, ¿no? Como dando pasos hacia enfrente. Y pues sí, no sé, fuera del colectivo, como que colaboramos con muchas personas cercanamente, constantemente, y así, no sé, como con nuestros amigos de Lucerna, compartimos espacios de trabajo y que tienen un estudio de música y entonces tenemos ahí como una actitud muy colaborativa con ellos y ellos nos ayudan a nosotros y nosotros a ellos y hay como una simbiosis ahí en donde nosotros podemos hacer cosas que ellos no pueden, pero y viceversa y entonces aprovechamos de la amistad y del talento y de los medios, ¿no? Que cada uno tiene también. Y bueno, y eso, también tenemos un como, no sé, laboratorio de ideas que tratamos de hacer todas las semanas, cada quien va y va desarrollando sus propios proyectos y entonces un día a la semana nos reunimos y los comentamos y decimos como que podría, por qué camino podrían andar distinto del que van para pues, ir mejorando y así. Y yo personalmente agradezco mucho tener ese tipo de espacios como con gente
pues sí, que confía en ti, que te entiende, que sabe por dónde va tu onda y que puede juzgar algo, alguna idea que tengas, que por más de amorfa o inacabada, no la van a desechar, sabes que no la van a desechar porque les parece aburrida o lo que sea, sino que nada más es como de, eso está padre, ir explorando más por acá y tal. Y como que siento que también ese ejercicio hace que todas nuestras películas estén como empapadas pues de los valores que queremos comunicar con el grupo, ¿no? Claro, sí. Creo que todo el proceso cinematográfico muchas veces es muy colaborativo. O sea, creo que el cine es el arte más colaborativo de todos y poder tener un espacio como el que ustedes tienen, pues es bastante enriquecedor, yo supongo. Y por otro lado, me gustaría regresar un poco a algunas cosas que mencionabas antes acerca del proceso de tu película. Mencionabas algo como que por lo menos en esta película tú no tenías todas las respuestas a la hora de estar Uh-huh. filmando y dejabas como que las cosas fluyeran. Y me llama potencialmente, me llama mucho la atención que menciones eso, porque a la hora de ver la película, pues veo que hay una, que tiene cosas que son muy formales, o sea, muy de forma, que impactan bastante y que supondría uno que están como planeadas, ¿no? Eh, eh, mencionaría algunas, ¿no? Como el hecho del aspect radio, eh, los movimientos de la cámara, cómo van cambiando la intensidad, la cuestión esta medio onírica y del video que tiene un poquito como de fallas, Uh-huh. etcétera, parecen, o por lo menos se ven desde el punto de vista como espectador y como alguien cinéfilo que me considero, yo veo la película y sin saber qué sucedió detrás, pensaría como que es algo muy planeado, ¿no? Muy pensado. Y pues no sé, me gustaría que nos platicaras un poco del proceso en Uh-huh. ese sentido y que pues Sí. igual nos pudieras comentar como qué partes ya más o menos estaban pensadas de esa manera, qué cosas llegaron Uh-huh. después, cómo se fueron integrando a lo que ya estaba hecho, etcétera, ¿no? No, bueno, sí hubo, claro que hubo una gran planeación, sobre todo en términos de, porque ya sabíamos, desde el principio ya sabíamos cuál iba a ser la estructura de la película y o sea, cómo queríamos que sucediera, ¿no? La secuencia de eventos, sabíamos dónde medio empezaba, dónde acababa y entonces eh, era como, o sea, teníamos bien identificados varios momentos de la película y entonces a cada momento le pusimos como reglas, reglas de lenguaje que nos permitiera ir haciendo como una evolución del mismo. Entonces, entonces, ajá, un poquito como el jazz, así de que, ok, esta es la tónica, vamos de aquí para acá y de ahí, órale, freestyle, ¿no? Entonces, muchas veces ya sabíamos qué escena íbamos a filmar, llegábamos y era como, ¿cómo la vamos a filmar? Bueno, a ver, vamos a descubrirlo acá y mucha improvisación, sobre todo con la pareja, ¿no? Eh, Hay mucha improvisación, como mucho estar echando, como un proceso mucho también de apropiación y mezcla entre la realidad y la ficción, eh, que fue no sé, que es un proceso que le aprendí a un director que se llama Oscar Ruiz Navia, un colombiano buenísimo, y y que es como hacer esto, como que ya tienes un guión y luego lo adaptas un poquito como a la vida del personaje que lo va a actuar cuando trabajas con actores naturales. Entonces, de esa manera, como que hay una cosa muy personal en el personaje, ¿no? De ya de la película.
Entonces ese fue un proceso muy grande también con los actores. Y, perdón, perdí el hilo. Ya me salí, ¿no? Por ahí. No, Iba no, vas en muy bien. Es un poco como el proceso de la el película proceso de... y mencionabas que sí había, y es interesante, ¿no? Que sí había cosas ya Ah, sí, 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 planeadas sí. y sobre ese esquema tenían como puntos sobre los Ujú. cuales iban trazando Exacto, las cosas, pero lo que estaba en medio era donde surgía como un poco la improvisación, supongo, ¿no? O más o menos eso fue lo que entendí. exacto. Sí, 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 sí. Y entonces, de repente, pues ya sabíamos, bueno, esta escena va a ser para las del inicio. Entonces, eh, sabíamos que tenía que ir cierta cámara, porque usamos dos cámaras, cierta cámara con cierto setup para, para generar cierta atmósfera, que es lo que más nos interesa. Y entonces, ya que estábamos, por ejemplo, en la fábrica, bueno, en las fábricas, porque filmamos en varias, pues ya era como, bueno, ya sabemos las reglas del juego, órale, láncense. Y entonces, y el fotógrafo casi casi que iba solo con el actor y el sonidista atrás, y ya, pero eran tres personas en la fábrica porque no podíamos meter toda la maquinaria cinematográfica ahí, ¿no? Entonces, pero el fotógrafo ya sabía qué iba a hacer, y yo iba como ahí medio atrás, así como, de hecho hay una escena, hay una toma de la película en donde ya de plano o sea, tuve que actuar así como hacerme medio güey, porque estaba ahí, o sea, estábamos ahí en medio del set, pues, ¿no? O sea, como que de repente si te tocaba la toma, pues te tocaba y tenías que estar ahí fingiendo que eras otro trabajador o lo que sea. Entonces, pero sí, pues la música también, ¿no? Como que hacíamos estas texturas y etcétera, y decíamos, bueno, a ver, ¿esto para qué es? ¿No? Esto es para más para el principio. Como que todo el principio queríamos evocar este sentido, este sentimiento de este, como de levedad, como de estar suspendido en el aire y llevado como por el canto del amor, ¿no? Como por el canto de una persona que quieres y que te motiva a pesar de todo, de tu día a día, que te motiva, ¿no? A seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir avanzando. Y luego este rompimiento muy claro como hace que se rompa ese, en términos de lenguaje, todo eso, esa livianez que se había, y entonces viene una pesadumbre, y entonces viene como una estridencia, y viene como una paranoia, y entonces a partir de esos términos íbamos diciendo, bueno, a ver, si queremos ya que al final sea como una cosa ya muy disociativa del personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ah, bueno, pues si ya se va a disociar, si es la disociación, pues entonces lo tenemos que ver mirando, ¿no? ¿Sabes? Como que entonces ahí empiezan a surgir estos chispazos eh, como esa escena en donde se mira a sí mismo, es como, esa no estaba en el primer guión, pero a medida que lo fuimos explorando, de repente fue como, ¡pum! Ah, esta escena tiene que estar ahí. Y entonces la escribimos, la filmamos, y sí, entonces por eso, ¿no? Por ejemplo, ahora una amiga que es maestra de edición me pidió si podía ir a su clase, y entonces yo me fui con el proyecto de la película abierto, y les empecé a enseñar como ciertas escenas y cómo iban evolucionando de corte a corte. Por ejemplo, la primera escena, que es como una escena de muy onírica y muy tal, entonces como que ya sabíamos que los personajes buscaban un cierto refugio como en el subconsciente, en sus propios subconscientes, y entonces quisimos explorar esos subconscientes. De repente vimos que en uno de los cortes que no estaba bien explorado o tanto como nos gustaría el tema del subconsciente. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer una secuencia nueva, al principio muy onírica, y me encontré por ahí un material que tenía que había filmado, no sé, ¿no?
hace mucho tiempo en otro lado y tal, y dije, ay, a ver si esto puede funcionar, y entonces lo empecé a meter, empecé a hacer ahí como un poema y tal, y pues así, ¿no? Como evolucionando, como viéndolo, imaginando, pues sí, como como con una actitud un poquito obsesiva, porque es mucho de ver y ver y ver y ver y destruir lo que ya construiste y tener como este desapego de decir todo lo que hice puede que puede que pueda estar mejor, ¿no? Entonces no hay tos y lo dejamos ir y lo reconstruimos y así fuimos descubriendo como la forma final de la película, ¿no? Claro. Más o menos. Pero, por ejemplo, ese proceso de edición puede ser muy, eh, puede de repente llegar a ser un círculo muy vicioso porque Ujú. hasta qué momento realmente sabes que lo que estás haciendo ya llegó o ya está bien, ¿no? Por ahí hay una frase que mencioné hace poco, pero que se me viene a la mente de que decían que la edición nunca se termina, sino se abandona, ¿no? En sentido de que Sí, siempre se va a querer claro. buscar mejorar y mejorar Uy, y no. mejorar. Entonces, ¿en qué momento, pues ahora sí decides abandonar la edición y decir, bueno, tal vez Es podría ser difícil. mejor, pero por bien quizá mental y de Exacto. Creo que desgaste va por tienes ahí. que soltarlo, ¿no? Creo. Pero aún así el resultado es excelente, ¿no? Pero Ujú. ¿en qué momento lo tú tienes que decidir dejarlo, ¿no? Mira, en una producción así muy estructurada y como cualquier normal así bien, eh, que se respete, el productor o la productora te tendría que decir como tienes tanto tiempo y ya, ¿no? Y no te puedes pasar. Chances y la película no ha llegado como a su forma final, te den chance de como de darle un poquito más y de seguir explorando y tal. Pero entonces en ese sentido nosotros fuimos muy privilegiados porque no teníamos a nadie que nos diera como un límite. Pero también es un arma de doble filo, como dices, porque pues sí, no, la edición nunca se acaba, sino que se abandona. Y si si yo hubiera tenido tiempo, o sea, cada que veo la película digo, "Uy, le podría cambiar mil cosas". Pero también, como decía nuestro amigo Rainer, pues ya la próxima nos va a quedar mejor. Entonces, realmente fue como una cosa de intuición, o sea, como de ver la película, mucho de mostrarla a personas cercanas y a amistades a las que uno respeta y admira, y enseñarles la película y ser receptivo ante sus puntos de vista y las cosas que tienen que decir. Em, y entonces pues esas son como grandes, grandes ayudas para uno porque te van confirmando ciertas cosas que estabas sintiendo o te va diciendo por dónde ir o te dan ideas o tal. Entonces, eh, no sé, como que toda la gente a la que le mostré esto y me dio alguna idea, les estoy eternamente agradecido siempre, ¿no? Y así trato de ser también siempre con todos los demás, como que cuando alguien me pide una idea, una opinión sobre su trabajo, siempre trato de ser lo más honesto y tratando también como de ser, o sea, no solo de como criticar, sino como de también ofrecer ciertas respuestas desde mi propia perspectiva y experiencia como cineasta, ¿no? Eh, Claro. Y regresándome un poco como el tema del rodaje, es que dijiste algo que me llamó la atención y quisiera como profundizarlo un poco, que se acerca sobre el proceso de dirigir, ¿no? De dirigir a los actores. En tu caso tenías, creo que el protagonista no era un actor profesional, sino era les llaman actores naturales
Ujú, que son pues personas que no tienen una formación actoral como en una academia o que no han tenido experiencias previas con la actuación. ujú, Y vaya, me parece que es una tendencia interesante que ha tomado no solo el cine mexicano, sino ujú, el cine como internacional, de tratar de utilizar gente que no tiene experiencia actoral. Cada quien ujú, desde su punto de vista, pues menciona por qué prefiere hacerlo, algunos porque mencionan quizá que los actores ya con experiencia de repente generan vicios, ¿no? Que es a veces difícil quitárselos, etcétera. ujú, Hay otros que tienen otros acercamientos a esto, que es, por ejemplo, algo que tú mencionabas acerca de un retrato como más fidedigno, un poco como documental. Entonces, ujú. en tu caso, ¿cómo fue el proceso de dirigir al actor, sabiendo obviamente que no era un actor pues profesional, que ya venía con experiencia actoral? Y por otro lado, también unirlo un poco a algo que mencionaste sobre tu cortometraje Libélula, que Ujú. ahí sí trabajaste con actores eh, con, pues profesionales, se podría Sí, decir. ¿Qué diferencia sentiste? ¿Cómo te sentiste más cómodo? ¿Qué se necesita para hacer algo con actores profesionales? ¿Qué se necesitaría hacer algo con actores pues no, pues, naturales? pues trabajo, todo implica trabajo, pero distintos tipos de trabajo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer una mezcla, sobre todo, entre actores naturales y actores profesionales o de academia, porque creo que ahí hay algo que de los actores de escuela que es que pues, saben cómo manejar una escena, saben cómo manejar el drama, ¿no? Trabajan con el drama, entonces eh, saben trabajar con su cuerpo, saben manipularse para expresar distintas emociones, entonces, y saben manipular a otra persona para, ¿no? Para mantener cierta tensión en las escenas. Entonces, eh, eso es algo que un actor natural, tal vez, si no tiene tanta experiencia o trabajo previo, no pueda hacer con tanta facilidad. Sin embargo, pues esto que te decía, ¿no? Yo soy como mucho de la escuela de la escuela que del cine que se confunde con la vida. Entonces, pues sí, hay mucho como de colaboración, de conocer a ese ser humano y de sacarle su esencia y utilizarla para, pues sí, como para contar una historia, hacer una película. Eh, entonces implica trabajos de distintas maneras, ¿no? O sea, ya sea en ensayos con guión o sin guión, siempre hago ensayos, siempre ya sabía que quería trabajar con Salvador o sea, desde que empecé a pensar la película, dije, ok, sí, el tema, pero ¿cuál es la perspectiva que quiero tomar? Porque pues yo no soy una mujer. Entonces fue que dije, bueno, pues sí puede ser un chavito que sea Salvador. Pero así fue como de las primeras cosas que pensé y luego le llamé y le dije, oye Salvador, ¿quieres salir en una película? Sí, a huevo, claro. Y entonces ya pues se armó y pues con él siempre ha sido muy, 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 muy fácil porque pues nunca le enseño el guión, más o menos le platico como de qué va la, la onda, la historia y todo. O sea, él sabía todo, ¿no? Sabía como de qué iba la historia y todo, o sea, pero no sabía cómo iba a ir evolucionando. Entonces, como que eso lo utilizo para que las expresiones y sean como más, las reacciones sean como más naturales, como más, porque eso es lo que yo estoy buscando ahí cuando trabajo como con no profesionales, ¿no? Como con actores naturales, que es como un realismo, como una naturalidad que no te la, o que sí te la va a dar un actor, pero que implica demasiado trabajo. Eh, Trabajo, esfuerzo, dinero, etcétera.
Y sobre todo cuando uno trabaja como con actores jóvenes, es difícil encontrar actores jóvenes que tengan una preparación actoral muy extensa, ¿no? Entonces, casi que a pesar de que tengan como talleres y etcétera, pues, se podría decir que siguen siendo actores naturales o intuitivos. Y eso, pues confiar mucho en eso, en la intuición de los personajes, y bueno, de los actores. Y con Salvador, por ejemplo, siempre era como muy gratificante como proponerle algo y ver qué me iba a responder él, ¿no? Así de que, no, yo pienso esto, otro, y yo, ay, cabrón, órale. Entonces, como que aprendía mucho también de él y del proceso en el proceso de ir haciendo la película y así. Y pues no sé, pues trabajamos también con Paquito Barreiro, que es uno de los grandes actores de México contemporáneos, que es súper humilde, generoso, no lo sé, no tengo como adjetivos que llenen todas las cosas que tengo que decir, porque la verdad es que nos la acercamos así súper, eh, como ni lo conocíamos ni nada, nos lo presentó un amigo que teníamos en común y desde el principio fue sí, o sea, nunca nos cuestionó, nunca nos puso pero es que no, nunca, nada, o sea, fue entonces que eso es algo que uno agradece mucho porque nada más es como, sientes como se pone luego en disposición y es algo súper gratificante porque pues esta era una producción muy chiquita y también la experiencia que tenía o que agarró Salvador de estar actuando junto a él, es como wow, increíble, increíble. Pero pues eso, o sea, como que me gusta mucho el proceso de adaptación de los personajes al guión y del guión a los personajes naturales y con los actores de construcción de esos personajes, ¿no? Eh, Casi siempre trabajo como que con los actores, o sea, como que las personas que son adultas en mis películas son actores y los chavitos son actores naturales, como que esa mezcla me ha funcionado, yo creo. Bien, eh, qué bien. Hay una parte que también quisiera platicar un poco, dependiendo de qué tanto también nos quieras contar. Creo yo que una parte esencial de hacer cine no solo tiene que ver con hacerlo, porque creo que hacerlo es una parte, ¿no? Uh-huh. Escribir un guión, grabar ese guión, y luego editarlo, pero Uh-huh. pasa algo y lo he visto, ¿no? De que de repente pues se quedan con las películas ahí, ¿no? Su Uh-huh. computadora y todo, ¿no? Ya no sé, ya no creo mucho en decir enlatado, porque creo que ya casi Uh-huh. nadie usa Sí, latas, pero creo que eso endiscado. es, ajá, pero en discado sería, ¿no? Exacto. En tu caso, bueno, tu película afortunadamente tuvo y creo que todavía está como en una gira de Uh-huh. festivales y ha estado en foros bastante importantes a nivel internacional. Y bueno, hablando un poco del proceso de cómo se hace cine, ¿no? De repente, en un proceso más industrial, te dicen, bueno, desde la preproducción, pues tienes que más o menos tener una idea de cómo vas a hacer tu distribución, ¿no? Si vas a aventarlo Uh-huh. a salas de cine una vez que se termine, ¿no? Y ir buscando una fecha o estar al pendiente para hacer una ruta de festivales y más o menos tener en cuenta los perfiles y ver cuándo más o menos abren convocatoria, en qué fechas normalmente hacen el festival, etcétera, ¿no? En su caso y en el caso de esta película en particular, ¿cómo fue pues llegar hasta donde llegaron?
¿Lo habían pensado en algún momento decir, vamos a mandarlo aquí, vamos a mandarlo allá, no sé, a Guadalajara, a Locarno, etcétera? ¿O simplemente terminaron la película y empezaron como a pensar o a esperar alguna convocatoria? ¿Cómo fue ese proceso? Pues nos enganchamos como a la industria en un festival que es el Festival de Los Cabos, al que mandamos la película como un corte de edición y la aceptaron y ahí pues tuvimos como muchos acercamientos con gente de la industria, con festivales y tal. Ahí conseguimos a nuestra distribuidora, a nuestro agente de ventas y, y, y la gente de Locarno también la vio ahí. Ya la había visto antes porque la habíamos inscrito a que estábamos buscando WIPs, estar en WIPs, en festivales. Entonces ellos ya estaban medio al tanto y ahí platicamos en Los Cabos y un poco de ahí empezó a suceder todo y como que medio nosotros dijimos, bueno, pues sí, se la vamos a dar a quien la quiera, fundamentalmente. Entonces así estamos. Tuvimos la fortuna de agarrarnos a esta, bueno, que nos pescó nuestra distribuidora y ya, y pues hemos llevado como una muy buena colaboración con ella. Y ahí pues ella pues es la que sabe, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo y así ha sido así como mucho descubrimiento. Ya, yo por ejemplo distribuí mi corto y fue como una cosa de muchos aprendizajes, pero también es demasiado, demasiado cansado y muy laborioso distribuir una película. Entonces terminé por ya decir, no, ya no, no más. No es como lo que yo hago. Entonces, pero sí, pues no sé, la verdad, mira, la distribución en festivales está muy bien y creo que eh, nos da una referencia del valor cultural de las películas mexicanas, sobre todo que van a los festivales cada año y representan, pues no sé, esta cultura compleja desde una perspectiva única y muy rica, ¿no? Eh, y es una pena que luego esas películas no se puedan ver en el propio país, ¿no? Y ahora que hablas de distribución, es como, pues sí, está padre ir a compartir la película en foros internacionales con gente de otros países, pero al menos Monstruo, por ejemplo, es una película que la pensamos que le hicimos pensando mucho en el público mexicano y en cómo iba a dialogar como con la gente en México y cuando hemos tenido proyecciones en México ha sido como toda una experiencia muy interesante. Pero pues no sé, de repente me entra el mal viaje de pensar que tenemos muy pocos espacios en México de calidad para ver eh, cine bueno, cine que no sea el de, digo, no quiero categorizar ni nada, pero digamos, si tú vas hoy a una sala de cine de un centro comercial, que es básicamente pues un duopolio así súper aberrante, vas a ver las mismas 3 películas en todas las salas de cine del país y México es o sea, ya no sé bien, pero creo que es como el cuarto o quinto mercado más grande de Sí, butacas de cine en el mundo. sí, y creo Entonces, que es el cuarto país donde más se ve cine a nivel internacional, ¿no? Algo así. sí, exacto. O sea, somos una industria bastante redituable en términos así ya económicos. Eh, Entonces, me parece como muy importante que también se empiecen a generar nuevos espacios de exhibición independientes, y creo que es un buen momento. Ahora es una crisis muy grande que está viviendo el cine comercial, el gran cine
está viviendo una crisis impresionante después del COVID, ya nadie está regresando a las salas. Entonces, las salas de cine ya son como unos espacios, como estos no espacios, como estos no lugares, lo que ya no, como que son ahí, que perdieron su aura, ¿no? Como que ya son ahí como, no sé, lugares donde se burocratiza el consumo de cierta ideología pro armas y pro, no sé, cultura yankee, etcétera. Disney y eso, ¿no? O sea, como que esas actitudes de repetir, o sea, Star Wars y esas cosas, ¿no? Como de, oh, ya estuvo, ya, déjenlo morir, ya hicieron varias películas, ya, o sea, pero como es una marca redituable, entonces es como que lo exprimen hasta el fin, ¿no? Y no es porque piense que Star Wars está chafa o lo que sea, digo, no me gusta personalmente, pero quiero decir, cualquier cosa que se exprime de esa manera termina por ser ya, ¿no? O sea, como, pues no sé. No, Y bueno, en no sé. cuanto... En fin, pero sí, estamos en un momento, perdón, en sí, el que se están filmando un montón de películas. O sea, yo no sé si esto es una locura lo que voy a decir, pero yo creo que es acertado decir que hoy, el 2021, se van a filmar más películas que en toda la historia de la humanidad, ¿me entiendes? O sea, cada año que vivimos se filman miles de nuevas películas porque ya es muy fácil, porque es muy accesible, por la democratización de la tecnología, etcétera. Pero ¿quién está viendo esas películas? ¿Dónde se están viendo? ¿Dónde estamos dialogando con el público? O sea, si esta democratización tecnológica también se va a, digamos, traducir a la democratización de la exhibición, lo cual en este momento todavía no ha sucedido porque, pues, o sea, es que en la pandemia la gente o se clavó a Netflix o a ya los que son muy finos al HBO o a Amazon o etcétera, y ya, ¿no? O sea, y entonces tienes 4 o 5 plataformas en las que ya, con las que sustituyes toda la oferta que antes era como más una actitud de ir y buscar esas películas que tú querías ver, ¿me entiendes? Pero que como tu propia curaduría, no que alguien más te la cure, porque entonces pues estás viendo lo que alguien más te está diciendo que veas y terminas viendo cosas que no te gustan, ¿no? Y entonces terminas viendo cosas que... y todos hablan de las mismas pinches series, de las mismas pinches películas, y es de hueva, es como, pero si hay tanta diversidad, de tanto cine, de tantas como propuestas súper interesantes y súper como diversas, ¿por qué nos estamos preguntando si Marvel ya sacó otra maldita película? ¿Me entiendes? Y no es porque no esté en contra de Marvel, pero sí estoy un poco en contra de la sobreexplotación de una franquicia, ya desde que les dicen franquicias, o sea, ya me parece aberrante, ¿no? Entonces, pues eso sí tengo como un problema con un problema con cómo se ha estado exhibiendo cine en México y el momento muy crítico en el que estamos en este momento, porque el 10% de la pantalla está reservada para películas mexicanas, pero ¿qué películas, no? Y en México se producen 150 películas al año, más o menos, aproximadamente. Entonces, ¿dónde se están poniendo esas 150 películas? En el 10% que nos así tiran las migajas además en cines que ya están vacíos y que ni siquiera van a ver las de Avengers, ya no se llenan, no sé, es como, el cine está muerto, ya murió, así el cine como experiencia de teatro gigante, etcétera, ha muerto, y ya cada que voy a un cine, que no es la Cineteca o que no son estos como templos cinematográficos, vas al cine y son lugares tristes, deprimentes, que ya es toda la sala para ti solito y estás viendo una película. Entonces es como de, oye, ¿y qué tal si te pones una peli que sí me guste, ¿no? Porque vine a ver la cartelera y me metí a la menos peor y es una mierda, ¿no? O sea, entonces,
Entonces, por eso creo que vivimos como en un momento muy crítico y que podemos aprovechar, creo, para generar nuevos espacios de exhibición cinematográfica, cineclubs, como ejercicios más civiles, más, pues sí, de comunidad, de generar comunidad, porque el cine vive en comunidad, se gesta en comunidad y si, cuando se exhibe se tiene que exhibir en comunidad para que luego la gente platique, dialogue de la película, porque pues no sé, yo llevo unos años yendo a un cineclub que está en la colonia San Rafael, en el DF, que pusieron unos amigos y cada semana, ciertos días tienen eventos que es como, pues, no sé, miércoles de clásicos y vas y ves un clásico. No importa, no sabes ni qué vas a ver, pero llegas y ves un clásico. Y es como esta cosa como de responsabilidad del espectador, de ir y sin saber qué te va a tocar, sentarte y ver toda la película con la avidez eh, necesaria y porque es un clásico y porque te va o sea, porque tal vez no hubieras llegado a ver esa película si alguien no te la hubiera puesto, ¿me entiendes? Y tal vez no te gustó cuando a priori, y entonces sales de la película y te echas una chela con tu amigo y le dices, oye, no, me gustó esta peli, y la piensas a platicar y luego te das cuenta que no solo sí te gustó, nada más que te enfrentó de cierta manera, que te hizo pensar que no te gustó, y etcétera, ¿me entiendes? Pero pero entonces, pues sí, no sé, como que siento que entonces yo de este cineclub me he como nutrido mucho en cinefilia, en términos cinéfilos, y veo que esa es la única solución para que el cine siga vivo, de verdad, porque las plataformas y eso, no sé, no lo sé, o sea, no me parece que terminen por funcionar. Es como, está sucediendo lo mismo que le sucedió a los músicos cuando les metieron Spotify, cuando metieron Apple Music, que fue como, bueno, pues ya nadie compra discos, entonces ya vivimos del evento en vivo, pero entonces aquí el evento en vivo del cine no existe, ¿no? Entonces es como, es problemático el momento en el que estamos. Eh, Ajá. en términos de distribución, porque además y ahora con el COVID dices, bueno, pues ya, órale, vamos a un festival y llegas al festival y está en un tercio de la capacidad por el COVID, entonces como, uff, o sea, además de todo, la cultura no solo no puede llegar tiene como su contraparte positiva, porque entonces luego hay muchos festivales que hacen proyecciones digitales y eso hace que mucha gente que no vive en ciertos lugares cercanos, que no tiene las posibilidades de acceder a ir al festival, puede ver la película en su casa, pero eso luego también tiene como otro contra... Eh, ¿cómo se llama? Otro lado, que es que si ves la película en tu casa, acostadito en tu cama, pues te vas a jetear, ¿no? O sea, bueno, no sé, no le vas a poner la actitud del espectador necesaria como para, pues como lo Sí, harías con claro, ¿no? cualquier película en el cine, ¿no? No recuerdo quién escuché que decía, es que lo mágico del cine es que no puedes ponerle pausa, ¿no? O no le puedes Claro. regresar. O sea, Pues, estás o sea, ahí te puedes y salir de requiere de la toda tu sala, atención, ¿no? pero o sea, las pocas veces que me he salido de la sala ha sido un ejercicio así de decir, bueno, es que ya quiero hacerle un punto a todos los demás y les quiero decir que esta película no me gustó y ahí está, ¿no? Y hasta eso, pero, pero, pero aquí, o sea, el pedo, yo creo con el Netflix y todo, es que estás 50 minutos viendo qué vas a ver y te terminas decidiendo por lo menos peor que te encontraste por ahí, pero no era lo que querías ver, era algo que es lo menos peor de todas las posibilidades. Y entonces la empiezas a ver y dices, a los 15 minutos dices, no, no me gustó, y la paras y ahí ya mataste el cine, ¿no? Se murió el cine
Este, y ya, y pones otra película y la pones otros 15 minutos y la vuelves a parar porque no te volvió a gustar. Y así, entonces es como, pues no, o sea, ya el attention span, si de por sí ya era poco, si el uno tiene la posibilidad de ponerle pausa. No sé, yo pienso mucho como en el cine radical. Es muy difícil verlo en tu casa, que tienes que verlo como en foros acondicionados, reales, no sé, o sea, no me imagino a nadie que se ponga a ver, o sí, pero somos locos, ¿no? O sea, porque pues yo lo hago, pero una peli de Peter Hutton ahí en tu casa, así, en tu computadora, a ver barcos durante una hora, no sé, ¿entiendes? O sea, como que sin historia y como puro cine lento observacional, es difícil. Es más, o sea, lo ves en el contexto de un festival de cine, dialoga más con las demás obras, pues le da un contexto, ¿no? Es como si no sé, como si la caja de zapatos de Gabriel Orozco la sacas de la sala de arte y entonces se vuelve una caja digo, fundamentalmente siempre fue una caja de zapatos, pero adentro del cubo blanco tiene un valor dentro de todo un sistema cultural y fuera es otra caja, ¿no? Entonces, creo que eso mismo sucede con las películas experimentales o como más radicales, que si las extirpas de estos foros que siempre son pequeños, ¿no? De exhibición, pues entonces viven o ya sea en internet o ahí como en maneras que pues, también siento que, o sea, bueno, no sé, es que todo tiene como, no, nada es ni malo ni bueno, siempre todo tiene como su lado bueno, su lado malo, pero no sé, es complejo el momento en el que estamos viviendo ahora, Sí, en y términos de exhibición. sí, sobre lo que mencionabas acerca del servicio, de los servicios de streaming, hablaba también con otro director que creo que su película la había comprado HBO y decía, Uh-huh, bueno, HBO compra películas independientes, compra creo que 2 o 3 al año. Bueno, tuve uh-huh, la fortuna de que me comprara, pero el uh-huh, hecho de que me compre no significa que me va a poner ahí en el spotlight, ¿no? claro. O sea, si alguien quiere ver Uh-huh, mi película en HBO, pues se la tiene ahora sí que pelar, ¿no? Para encontrarla y verla. uh-huh. Y, y, y normalmente el espectador más casual de cine que entra a las plataformas, pues no entra a investigar qué hay ahí en el fondo, ¿no? Escarbar Uh-huh. en las No, listas es que tiene, como a ver ¿no? qué me Es lo ponen que, ahí, lo que está de moda. sí, ¿no? La recomendación y estos algoritmos que han creado para recomendar y de repente también, por ejemplo, otro director decía, bueno, es que también lo bueno y lo malo, lo bueno pues es que ya estás, no solo ya, solo tienes exhibición en tu país, sino las plataformas te pueden llevar a un público más amplio, ¿no? Casi internacional, pero al mismo tiempo al estar en un panorama internacional, ya no nada más compites con el cine que se exhibe aquí en México, sino también vas a competir con películas de todo el mundo, ¿no? Y entonces, este, ¿cómo vas a incentivar a alguien a ver tu película, ¿no? Si no es que ya sabe de ella previamente o es un otro tipo de espectador, ¿no? Que está buscando otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces vuelve el proceso de poder llegar con la obra, creo que es para ustedes, los que están haciendo cine, lo vuelve más complicado, ¿no? Entonces, creo que sí aferrarse de repente a foros como festivales o pequeñas muestras o demás, incluso cineclubs, pues los acerca un poco como al público que realmente quiere ver eso, ¿no? Y al final de Uh-huh. cuentas, creo que, no recuerdo dónde lo vi, que era el cine nace como una experiencia o como un ritual social, ¿no? Desde la primera exhibición, ¿no? De los hermanos Lumière, pues todos estaban ahí, ¿no? Juntos, ¿no? Y por aquí, por el Claro. otro lado, Edison
quería cobrar, creo que 25 centavos por verlo en una mirilla, por una maquinita, pero al final la experiencia social fue lo que hizo que el cine explotara, ¿no? Las salas de cine, los teatros y demás. Entonces, creo que no tener esa experiencia social sí le quita mucho de lo rico que tiene a veces ver cine, ¿no? Entonces, De la inmersión, de la experiencia. sí, sí, ¿no? Y también poderla conversar, ¿no? Por ejemplo, estas experiencias, por ejemplo, como la que se tienen como en Guadalajara y algunos otros festivales, que puedes tener a los realizadores, ¿no? Ahí les puedes decir, me gustó esto, no me gustó, lo que sea, y te contestan, ¿no? Es una experiencia muy viva en ese sentido. Y por otro lado, también me Y que lleva para eso sí, vivimos, ¿me entiendes? O sea, para sí, eso también es para lo que hacemos, lo que hacemos para que dialogue y para que pueda, sí, tocar a la gente. sí, en ese sentido, yo siempre, bueno, yo muchas veces he platicado con algunos directores aquí en este podcast acerca de qué se podría hacer, o sea, desde lo que nosotros hacemos, qué se podría hacer, pues para mejorar la experiencia en cuanto al poder llegar a más público, ¿no? O sea, creo que estamos en una situación un poco desigual en cuanto a lo que se exhibe de cine mexicano, como bien lo mencionabas. Y también de repente el mismo público en mexicano muchas veces no le interesa consumir su propio cine, ¿no? Entonces se vuelve todavía más complicado, ¿no? O sea, no hay manera de cultivar un público y al mismo tiempo pareciera que el público no le interesa, ¿no? Y hay muchas maneras, creo yo, de abordarlo, pero me gustaría saber ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿hay alguna manera de poder poco a poco ir revirtiendo esto y poder tener, no solo poder tener un público al cual llegar, sino creo yo también en términos de industria, poder tener una industria funcional, ¿no? O sea, que si se hace una película y se invierten 10 pesos, pues puedan regresar esos 10 pesos o 20 pesos, ¿no? O sea, ¿por qué no existe, no? O sea, ¿cómo crees que hay algún modo de revertirlo? Lo estoy tratando de descifrar aún. Este, porque sí, a mí me parece también como algo muy absurdo que sea una industria que mueve tanto dinero y que no puedas entrar a esa industria en la manera en la que puedes entrar a otras industrias, no sé cuáles, pero hay otras que también tienen sus normas y sus barreras. Eh, pero yo creo que lo que toca ahora para revertir la situación tan comprometedora que vive la cultura en general es ser radicales y ver más allá de lo económico el valor cultural de las películas y de las cosas que estamos haciendo. Eh, Repensar también los métodos y presupuestos de las cosas que se están haciendo, porque ya una película pues te puede costar 20 millones de pesos, pero te puede costar 100,000 pesos. Nada más hay que saber, o sea, escribir para hacer una película de 100,000 pesos, ¿no? O sea, como utilizarlas y entonces como que siento que, bueno, si hasta Disney ya salió a decir que toda la industria de Hollywood tiene que bajar sus expectativas económicas, es como de, bueno, pues entonces, si nosotros no teníamos ni siquiera expectativas, pues entonces ya fue. O sea, entonces, pero también eso es como una herramienta positiva, porque entonces es eso, ¿no? No esperaba nada de ti. Entonces, pues me voy a organizar con mis amigos y vamos a hacer este culto cinematográfico para que no se pierda la cinefilia y para que cualquiera que quiere acceder pueda hacerlo. Esa es la única manera en la que yo creo que puede seguir existiendo algo en lo que se empieza como a volver
a acomodar esto. Creo que es volver a ofrecer una experiencia cinematográfica, pero de calidad, no sé cómo, en una como operación más pequeña, con otro tipo de acercamiento hacia el público, o sea, que sea como una experiencia, no que sea como una proyección, sino que sea una experiencia. No lo sé la verdad, pero creo que sí es un momento que exige mucha resiliencia cultural, ¿no? Y mucha como radicalidad en el sentido de decir, no me voy a conformar con lo que me estás ofreciendo, porque pues no es lo que, o sea, no es lo que quiero, ¿no? Entonces, es raro, no te sabría decir cómo puede cambiar todo esto. Sí veo que lo de las plataformas no es una solución, sino es un paliativo ahí que no sustituye a la experiencia cinematográfica de un cine. Y yo personalmente he encontrado mucho refugio en los cineclubes y en las comunidades cinematográficas autogestivas y solidarias y que lo hacen todo por el amor al cine, por el amor al arte cinematográfico y que se reúnen porque eso le da sentido a sus vidas, ¿no? Más allá o sea, que vemos el cine más que un entretenimiento como un lenguaje que nos une, que nos aglutina y que nos, sí, que nos llama, ¿no? A estar ahí haciendo locuras. Claro, pues sí. Pues yo creo que todo esto es muy enriquecedor, también nos lleva a pensar y reflexionar sobre la situación en la que estamos y está el cine en estos momentos. Y pues bueno, ya para ir finalizando un poco esto, es hacerte o decirte dos cosas más. La Uh-huh. primera tiene que ver un poco con tu película, Monstruo. Eh, yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de verla en Guadalajara, que andaba Ese allá y que la estreno. pude ver. Sí, y por otro lado es eh, quien no la ha visto y que de repente escuchó esto o la verá en en alguna otra parte anunciada o demás, este, hay alguna manera de verla o todavía va a estar en algún otro foro donde podamos ahí ir y checar, no sé. Por ahora en México no tenemos planeado nada. Ya, vamos a estar en el Festival de Gijón ahora en diciembre y en Iquique, en Chile, que tendrán pues proyecciones por allá. Eh, Eso es lo que sé hasta ahora, las próximas proyecciones. Ya, estrenos y eso, más bien yo creo que ahí te aviso cuando ya esté pirateada en internet. Y ahí les avisamos. Perfecto, muchas gracias. Oye, pues bueno, y ya para cerrar, siempre le pido a los invitados que desde su experiencia puedan darle un consejo al público que nos pueda estar escuchando acerca de cómo hacer cine o la manera en que Ujú, podrían acercarse al cine, ujú. y pues que sea algo que les nazca, ¿no? No decir nada más, Sí. ¿no? Pues yo siempre trato de mantener una mente muy curiosa y buscarle como los porqués a las cosas, sin siquiera tratar de llegar a las respuestas, sino que esas preguntas siempre me llevan a otras preguntas, que me llevan a otros temas, que me llevan a explorar, que me llevan a leer, que me llevan a cultivarme. Y entonces es eso, como ver, no sé, como nunca perder esa inquietud en explorar los temas que a uno le
interesan y, y llevarlos hasta las últimas consecuencias, en este caso cinematográficas. Y eso, como que lo hagan todo con pasión, ¿no? Creo que lo que está hecho con pasión y con cariño, con amor, está bien hecho siempre. Creo que eso. No sé si está muy hippie mi consejo, pero... No, está súper bien. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, con esto, con esto vamos terminando ahora sí la plática del día de hoy, una plática y una charla muy, muy buena, muy interesante, Qué chido. una perspectiva muy, muy, muy diferente del cine, pero también muy refrescante. Y bueno, ya para finalizar, pues no sé si quieras decir algo para despedirte. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado a platicar contigo. Muchas gracias por haber visto Monstruo, por mostrarte tan entusiasta. Se siente muy bonito porque, pues no sé, uno ahí está todo el tiempo pensando, muy nervioso, diciendo, puta, no sé si esto va a funcionar y así. Y luego ver que sí hay gente a la que le mueve y a la que le comunica y con la que dialoga, como que es lindo siempre establecer vínculos a través del arte me llena mucho. Muy bien, pues muchas gracias por eso y muchas gracias por apartarnos un huequito en tu agenda, porque sabemos que andas ahí haciendo una película, Sí, andas ahí en medio de un rodaje, pero pues eso también se agradece bastante. No, con todo gusto. Más bien muchas gracias a ti que tienes ganas de platicar conmigo. Me siento muy honrado. Bien, pues con eso terminamos. Muchas gracias por esto, gracias por nos ven y nos escuchan cada semana, gracias por escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en el próximo episodio. Hasta la próxima. Ánimo, muchas gracias.